Saludos, soy Carlos Barberi y hoy vamos a hacer una discusión coloquial, una discusión académica coloquial. Vamos a especular y vamos a buscar dar respuestas a muchas preguntas que tenemos sin resolver. Por el momento, desde ayer venimos hablando del patrón oclusal versus el patrón muscular o miofuncional, como debiera referirse, con miras al establecimiento de un engrama neural, de un elemento neural que determina de qué manera es que estas dos entidades habitualmente se intercuspidan. Entonces vamos a hablar de ese patrón oclusal versus el patrón muscular, determinantes de un engrama neural. Pero decíamos ayer que fue primero, no deje de ver el video de ayer, por favor. Decíamos ayer que fue primero el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? ¿Será que el patrón oclusal, el mecanicismo oclusivo de juntamiento de estas dos entidades, determinado por esta morfología, por estas interferencias mecánicas que le ofrecen a la mandíbula, toda esta morfología dental, será que ese patrón finalmente es el que determina o fija un engrama muscular y por ende el engrama neural? ¿O acaso es a la inversa? ¿O acaso el patrón miofuncional es el determinante de la oclusión dental? Y en lo que respecta a la lectura de alteraciones de crecimiento y desarrollo, yo voy a tomar la oclusión dental como determinante del patrón funcional, sin dejar de entender que el patrón funcional tiene que ver con el equilibrio general del paciente, con su baricentro, es decir, con el sistema tónico-postural, en una integración con el sistema hioideo. Ambos sistemas como determinantes en el establecimiento de un engrama neural. Pero como estamos hablando de ortopedia maxilar, de los procesos de crecimiento y desarrollo, y tenemos muchas preguntas y muchas dudas, yo lo que primero que quiero que entendamos es que hay unas matrices funcionales en desarrollo. El cerebro, ayer esgrimíamos esta figura y decíamos que el cerebro, el cerebelo, los globos oculares, los senos paranasales, la lengua, el orbicular de los labios y la musculatura en general se comportan dentro de un equilibrio que está más o menos debajo de este huequito, que son los cóndilos del occipital. Los cóndilos del occipital que se posan en la estructura glenoide de la primera vértebra cervical, que es el atlas, y donde se manifiestan particularmente los movimientos anteroposteriores de equilibrio de ese cóndilo, de esos dos cóndilos que tienen movimiento anteroposterior y que tienen algunos movimientos de lateralidad, pero que en el fondo la prelación está en lo anteroposterior, mientras que ya en el axis, en la segunda vértebra, de pronto se expresan más los movimientos de rotación del cráneo. Pero por el momento, entendamos que en todo esto y en estas matrices funcionales que desarrollan y en un patrón funcional, en un patrón muscular que debe referirse como patrón funcional, que si es de la musculatura será miofuncional, entonces el patrón miofuncional va a determinar este relacionamiento, esta relación de las arcadas dentales, y va a determinar un patrón funcional versus un patrón oclusal. Entonces volvamos a este caso. Volvamos a este caso y veamos todas las cosas que pueden ocurrir en la conformación del patrón muscular. Yo quiero que veamos
que en este paciente ha habido seguramente una migración importante ante la pérdida de estos dientes, descuidos del paciente, mala praxis de pronto de extracción, de no manejo ortopédico. Igual ha habido una migración de estos dientes por alguna razón, y en esa migración estas dos entidades gobernadas por una musculatura y por unas matrices funcionales terminan afectando este engranaje mecánico, a tal punto que en el plano frontal, donde este podría ser el centro de la maxila, es decir, la línea media ortopédica o la línea media esquelética, debería coincidirse con esta línea media, debería coincidirse con esta sínfisis mandibular que determina el centro de este hueso mandibular, ¿cierto? Esta depresión, esta sínfisis, de pronto nos denota el centro, nos denota el centro de la maxila, donde termina habiendo una desviación con respecto a esta línea media ósea de una maxila que, si la miramos con objetividad y miramos esta papila incisiva, y de repente hay una ligera desviacióncita de estos dos dientes a este lado, no lo creo, el centro de la maxila, del maxilar superior, puede ser este. Entonces, en esa medida, yo quiero que veamos esto y que entendamos cómo es que esta mandíbula se desvía hacia este lado. Esta discusión lo que pretende mostrar es que la oclusión dental es determinante del patrón muscular en ese proceso de crecimiento y desarrollo, y que la conservación de los dientes deciduos, de los dientes primarios, en especial en el recambio, debe tenerse un cuidado especial y no puede ser extraccionista, como todavía hoy se ven muchas terapéuticas en el mundo que hablan de guías de erupción, de extracción seriada, de odontologías preventivas a base de mutilación de dientes deciduos. Entonces, esto muy seguramente estará afianzando un patrón funcional, una musculatura que día a día va grabando esta información, va teniendo comodidad intercuspidatoria y va enviando una información donde el patrón funcional, donde se va fijando un engrama neural que puede hacer que la cabeza se incline hacia un lado, que el cinturón escapular se altere, que el cinturón pélvico se altere. Es decir, que la oclusión dental sea el victimario de algunas alteraciones posturométricas del cuerpo humano. Pero también es importante que entendamos, muchas veces el patrón oclusal, el patrón funcional, el equilibrio muscular, es decir, otros agentes posturométricos terminan siendo victimarios de una oclusión dental, pero no es este el caso, porque este caso es muy fácil leerlo y muy fácil entender la mutilación que existe en este paciente por descuido de los padres o por cualquier razón. Y esta mutilación hace que se vaya fijando un sistema repetitivo que va a conformar un engrama neural, porque el patrón funcional va a creer esto y la musculatura va a empezar a trabajar de manera distinta y va a haber una elongación de unos músculos que va a hacer que las inserciones musculares terminen comprometidas en todo esto y que ese patrón funcional o miofuncional termine afianzando un engrama neural del que va a ser muy difícil salir. Ahora, yo quiero hablar, entonces ese patrón funcional, terminemos primero del patrón funcional. Ese patrón funcional está determinado por el equilibrio de los ojos, por el equilibrio del cráneo, por el equilibrio de la conformación de esas matrices funcionales, por el equilibrio de los pies, por el equilibrio en general del cuerpo humano, por esos receptores propioceptivos que van siendo alterados por distintos agentes medioambientales y que podrían ser ellos los responsables de alguna maloclusión. No es este el caso, repito, esta boca es víctima de lo que puede encontrarse en el paciente, aunque es muy bueno mirar el equilibrio del cráneo, el equilibrio de los ojos
y el equilibrio de la conformación, de las simetrías que conforman todas estas entidades. Esto es geometría proyectiva, es una observación de geometría proyectiva donde tenemos que llegar a entender qué es esto y cómo es que está ocurriendo la fijación de este engrama neural mediante el patrón oclusal, mediante el patrón miofuncional desde la oclusión dental. Entonces yo quiero que veamos esto. Es posible que al momento del tratamiento de este paciente muchos decidan, no, hay que poner esta relación molar clase 1 está muy buena, hay que poner, este paciente es clase 1, pongamos un aparato bimaxilar, pongamos un Bionator, en fin, aquí, más que el interrelacionamiento de los arcos dentales mediante aparatos bimaxilares, ahora, en este momento, se hace presente resolver los problemas de espacio de este paciente, para que esa posición de estos dientes nos ayude a conformar un mejor equilibrio oclusal, a recuperar el equilibrio oclusal. Y en esa medida, yo quiero que usted vea que la distalización de este diente, de este primer molar permanente, es determinante. Y no solo la distalización, sino de repente la rotación. Que la expansión transversal en un paciente que se vislumbra macrodónsico, sin embargo se tiene una panorámica para evaluar el tamaño y el estado de desarrollo dental de este paciente, entender que transversalmente este maxilar tiene alguna estrechez y que la distancia intercanina puede estar comprometida. Estos son 2 caninos deciduos. Que de pronto este 6 también tiene una migración que veremos a continuación. Y en fin, que este descenso vertical que va a conformar un plano oclusal muy dramático si este paciente no fuera tratado, que este plano oclusal que se está conformando va a ser determinante de la posición de la mandíbula. Es decir, esta oclusión dental, este juntamiento de los dientes, esta aproximación dental, es en este momento un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Esto conforma un patrón funcional y un engrama neural y un patrón posturométrico. Esto afecta la postura general, el baricentro general del niño, ¿cierto? Esto hay que resolverlo donde está el problema. Hay que cambiarle el engranaje mecánico a estas 2 entidades para que su aproximación dental cambie y se gane la dinámica que no se tiene, porque aquí hay un atrapamiento mandibular, no el atrapamiento mandibular vertical de la mordida profunda que hablamos todos los días de distorrelación o de mandíbula distal o de insuficiencia mandibular, no, aquí hay otro tratamiento que tienen muchos pacientes adultos que tienen la necesidad de una placa de bruxismo porque de otra manera casi que se van a morir por la inestabilidad, por los desequilibrios y por la falta de calidad de vida que tienen atrapamiento, no el atrapamiento del que hablamos nosotros todos los días en ortopedia maxilar, que es el atrapamiento vertical, una mandíbula atrapada, no. Entonces aquí hay un atrapamiento también, un atrapamiento que hay que resolverlo y que hay que resolver para conseguir una armonía en estas arcadas dentales para que esta entidad llamada mandíbula entre en equilibrio. Decíamos ayer que esta entidad, la mandíbula, es un receptor de la postura corporal, es un importante receptor de la postura corporal que tenemos que considerar y ayudarle a mantener su equilibrio. Es un elemento que participa del equilibrio del cráneo y un cráneo que participa del equilibrio del cuerpo y en general casi psíquico. Entonces, esto tenemos que resolverlo. ¿Qué ocurrirá? Observen este ejercicio que voy a hacer, que ayer hacíamos un ejercicio parecido. ¿Será que avanzo esta mandíbula por este cóndilo a corregir la desviación, a hacer coincidir las líneas medias óseas? ¿Será que si lo avanzo por este cóndilo, quedo en posesión en una vista de perfil de un punto A y un punto B equilibrados? ¿Será que lo que tiene esta mandíbula es algún prognatismo por este lado? ¿Y será que para corregir esta desviación, en lugar de hacer protrusiva por este cóndilo, debería hacer una retrusiva por esta? ¿Cierto? Hacer esto de repente.
Esta migración de estas tres piezas, 1, 2 y 3, que se les ve clara la migración y la inclinación hacia mesial, será determinante al momento de resolver este problema. Y es posible que este 6, que parece no tener problemas, haya que hacer alguna distalización con él. Entonces, en esa medida, existe una placa que se llama la placa horizontal. Horizontal es un término venido del horizonte que vemos al observar a lo lejos. Del horizonte que conforma lo ancho, lo traverso, lo atravesado, lo transversal y lo hondo. Es decir, lo transversal y posterior hacia adelante. Existe una placa que se llama la placa horizontal, que no es un tornillo triple. Es una placa que tiene 3 tornillos, tiene un tornillo a este lado. Es una placa que, a pesar de estar en superior, parece una placa inferior porque tiene esta bóveda palatina despejada, tiene este paladar despejado. Es una placa casi que parece inferior, que tiene 3 tornillos. Esos tornillos, según se manejen, harán una u otra cosa. Y si usted pretende distalizar este molar, todo esto aplica para el arco superior y el arco inferior. Y si usted pretende distalizar por este lado, usted tendrá que activar primero el tornillo distalizador inferior izquierdo con protocolos de activación muy lentos de cada 8 días durante 2 meses para parar este tornillo y pasar a la distalización de este otro tornillo, que aunque están puestos acá, atentos con esto, no se confundan con esta raya que a veces yo veo que el estudiante se confunde, que aunque el tornillo está puesto acá para separar esta porción acrílica, mañana o luego le mostraré este aparato hecho. El tornillo está puesto acá para separar esta porción de acrílico, una porción acrílica que tiene un gancho de amarre. Si no tiene gancho de amarre, si no tiene un gancho de sujeción vertical, que es amarre, de aferre, agarre o sujeción vertical para evitar el desalojo hacia oclusal, es posible que no se logre conseguir. Esta porción acrílica se irá hacia atrás el día que usted maneje unos protocolos de activación adecuados para separar esta porción acrílica, donde está embebido un gancho de Adams que podría estar acá. Y en esa medida, si usted hace protocolos lentos, todo esto se comportará como anclaje y esto se comportará como acción y por ende, esto hará una distalización. Y así, activando cada 8 días con protocolos muy leves para aprovechar la corona clínica como el soporte de transducción a una raíz que está en el hueso alveolar y que por ende va a responder con fortalecimiento del hueso alveolar. En esa medida, usted empezará a hacer esta distalización por este lado y luego a los 2 meses descansará esta distalización y pasará de pronto a este otro tornillo que va a ver acá, que tiene otra porción acrílica separada por este tornillo de acá y que simplemente se va a ir hacia atrás. Y si en esa porción acrílica está embebido unos ganchos de sujeción vertical, de amarre, un gancho de Adams que perfectamente se puede hacer acá después hablamos de Adams. Entonces, si tenemos esto y tenemos una placa bien amarrada, vamos a tener la posibilidad de alternadamente hacer la distalización. Pero también recordemos, aquí habrá un tornillo transversal que podrá activarse el mismo día que se activa cada uno de estos tornillos. Dijimos cada 8 días los domingos, que durante 2 meses estará solamente activándose y al tiempo estará activándose este tornillo para conseguir lo traverso, lo atravesado, lo transversal. Después, cuando se pasa al otro lado, a este lado, este tornillo se activará también los domingos y el día que se activa también se activa es decir, estos 2 tornillos se van a activar y usted va a conseguir desarrollo. Va a conseguir desarrollo, no, va a conseguir distalización, pero también desarrollo por los estímulos leves que va a producir sobre el hueso. Y así mismo pasará en la mandíbula. Pero atento con esto que aquí es donde está lo complejo de explicar y lo difícil de entender y donde está expresada la geometría proyectiva determinante en el diagnóstico y en el plan de tratamiento.
Recuerde que así como usted está distalizando por este lado y distalizando por el otro, usted tiene una placa con 3 tornillos abajo. Seguramente tiene una placa transversal también. Tiene un tornillo transversal para conseguir desarrollo transversal. Tiene un tornillo distalizador por este lado. Tiene otro aquí. Y en esa medida, en esta distalización que usted va consiguiendo, yo quiero que observe lo que va a pasar y que lo piense. No es fácil explicarlo, es posible que no tenga siquiera la capacidad para explicárselo yo hoy. En la medida en que usted va distalizando estas piezas, la respuesta de esta línea media ósea será esta, o que se viene para este lado, o que inclusive se acentúa más hacia esto. De hecho, el día que a usted le toca elegir cuáles son los tornillos con el que va a empezar la distalización, de repente le tocará alternadamente activar este tornillo para distalizar este molar, y atento con esto, y activar este tornillo. Pero usted me dirá, ay no, pero si está en una perfecta relación molar clase 1, ¿cómo lo voy a activar? Actívelo. No se preocupe que en la medida en que usted active este diente y lo incline en esa tabla alveolar, la dimensión vertical se va a aumentar. Pero ante todo, esta distalización, este caminar de esta pieza dental por esta tabla alveolar, este caminar, aunque camina, no va a abandonar esta llave de oclusión mecánica, este mecanicismo oclusivo no se va a abandonar. Toda la respuesta de la distalización de este diente, atento que este croquis hay que armarlo, este croquis no es fácil armar. En la distalización de este molar, la línea media ósea tenderá a venirse hacia este lado. Es decir, a corregir la desviación de esta mandíbula. Si este paciente tiene problemas de visión y usted determina esto en un grupo interdisciplinar, transdisciplinar, de repente usted descubre que este paciente, además de las gafas que tiene, el optómetra, el oftalmólogo, de pronto, tiene que tomar decisiones acerca de cómo darle mayor visión al ojo que no tiene mayor visión, es decir, sobrecargar para poder equilibrar a este paciente. Porque no es solamente aquí donde ocurren las cosas. Parece ser que es cierto que cuando uno nace para martillo del cielo, le caen los clavos. Entonces, de repente entender. Recuerden que esto es una charla coloquial. Recuerden que es una charla coloquial académica. Recuerden que la palabra académica viene de Don Academo. Don Academo era un señor en Grecia que le prestaba las piedritas, la finca de él en Grecia a esas personas que hablaban, que se gritaban en la calle y que hacían discusiones resolviendo algunos problemas. Entonces don Academo les dijo, no, vénganse a la finca, dejen de estar haciendo escándalo en las vías públicas o por aquí en Grecia, váyanse a la finca. De ahí viene la palabra academia. Academia es una discusión que nace de esa manera, después se encumbra el nombre y hoy tenemos una cosa excepcional que se llama academia. Pero entendamos esto. Entonces esto es una discusión coloquial, pero académica, donde en la medida en que usted distalice por este molar inferior y este molar superior, usted abogará, caminará en la corrección de esta línea media ósea. Y en la medida en que usted va ganando esto, en la medida que usted va ganando el tamaño transversal, usted irá resolviendo el problema. Y ese aparato, que son placas activas y que para muchas culturas, muchas escuelas dicen, no, es que las placas activas son placas activas, no son ortopedia, eso es ortopedia. Todo tratamiento odontológico, cualquiera sea, tiene respuestas ortopédicas. Ortopedia es un concepto que alude al equilibrio oclusal y por ende el equilibrio general del cráneo y el equilibrio integral del cuerpo humano, el baricentro general, casi psíquico. Entonces entendamos ese equilibrio. Entonces todo esto es respuesta ortopédica. Las placas activas son tan ortopedia como los aparatos bimaxilares, porque nos hemos quedado en los últimos años en una discusión creyendo que ortopedia no es sino los aparatos bimaxilares. No, ortopedia es una respuesta de equilibrio que puede conseguirse de muchas maneras. De hecho, todos estos diseños que llamamos están haciendo ortopedia. A la vuelta de unos años nos encontraremos que están haciendo ortopedia y que van a tener
respuestas, van a tener algunas respuestas. Sí, que van a tener algunas respuestas y que tenemos que entender esto. Tenemos que entender. Perdón que me desconcentre. Entonces, es esto. Entendamos que lo primero que hay que hacer acá es resolver el tamaño de estas arcadas dentales y que con las placas activas que vamos a resolver y que con las placas activas que vamos a resolver el tamaño de las arcadas dentales, vamos a hacer ortopedia. Y es lo primero que tenemos que hacer en estos casos. Aquí no es cuestión de poner un aparato bimaxilar rígido y aquietar esta dinámica, que el paciente ya tiene la dinámica alterada, está atrancada la mandíbula, hay un atrapamiento de la mandíbula, ¿cierto? Hay un atrapamiento de la mandíbula. No, esto es darle dinámica, y entonces en la medida en que nosotros tengamos estas placas para conseguir tamaño, atiéndame esto. Qué interesante si en determinado momento le pusiéramos un parador incisal kinestésico, que esta oclusión, que este atrapamiento de la mandíbula tenga la posibilidad de que esta mandíbula rote en unas chapas de rozamiento y que haya un rozamiento que fomente la dinámica, y ante todo, que al existir esas chapas de rozamiento no se haga manifiesto este engranaje mecánico que es el que dictamina el engrama neural. Es decir, se trata de que mientras tratamos con el tamaño, consiguiendo el tamaño de las arcadas dentales, se desprograme con un par de chapas de acero martensítico, de acero eléctrico, más eléctrico que el acero tradicional, que estas chapas fomenten la dinámica, que no permitan que exista la oclusión dental, y por ende que aquí, en este choque eléctrico de estas dos estructuras metálicas martensíticas, se fomente la dinámica y se aterrice en una dinámica oclusal, y que se dé unos movimientos de rotación, unos movimientos de lateralidad, y ante todo hacer unos tallados selectivos que van a ser determinantes. Tallados selectivos son unos tallados que no tenemos en la cotidianidad de la praxis clínica del desarrollo de los huesos de la mandíbula y de la maxila, que son unos tallados horizontales que se hacen con una fresa de manera horizontal, no así tan olímpicamente como lo estoy haciendo yo, que se hacen con la fresa tendida. Yo lo que quiero mostrar es que es la fresa tendida, pero sí nos sabemos de memoria unos tallados que nos enseñaron, que son unos tallados verticales, unos tallados interproximales y atrogénicos, que los resolvemos con un arco lingual y con un botón palatino, y que vamos haciendo una cosa que se llama guías de erupción y extracción seriadas, que son la antesala de la pérdida de los 4 bicúspides. Entendamos de una vez que los maxilares están quedando cortos, que el desarrollo hay que producirlo hacia adelante, que estamos haciendo unas ortopedias, estamos colgando la mandíbula en la maxila, estamos haciendo unas ortopedias hace 120 años y no pasa nada. Estamos colgando con un aparato bimaxilar una mandíbula que avanzamos, la traemos y la colgamos con un arco vestibular en el arco superior. Un punto A, un maxilar que ya viene en una rotación esfenoidal, que ya lo está llevando hacia atrás. Dice alguna literatura de este siglo, estamos perdiendo hocico, estamos quedándonos, se está quedando atrás todo esto. Sin embargo, todavía las terapéuticas distalizadoras, atrasadoras, pululan en el mundo. No, tenemos que pensar en terapéuticas que viajen hacia adelante, que nos produzca el desarrollo hacia adelante. Por ende, esta placa, después de conseguir esa distalización, estos 3 tornillos tendrán que activarse al mismo tiempo. Y de repente habrá que poner un arco bumper de desarrollo. Esto para mis alumnos que saben qué es un arco bumper de desarrollo, el ABD. De repente tenemos que poner un arco bumper de desarrollo que fomente la irrigación sanguínea del orbicular de los labios. Gran falencia en este momento, que tenemos que corregir, tenemos que promover esa matriz funcional. El orbicular de los labios es una matriz funcional que ayuda en que estas entidades cada día estén más atrás. Entonces, en esa medida entendamos lo primero para resolver. Aquí hablamos del patrón funcional versus el patrón
perdón, hablamos del patrón oclusal versus el patrón funcional o miofuncional como determinantes de una información neurológica importante que es el engrama neural, la fijación de esto, que va a fijar el equilibrio del cráneo, y el cráneo como tal va a fijar el equilibrio del cuerpo, el baricentro general. Los cinturones pélvico y escapular van a ser afectados, o por lo menos uno de los dos van a ser afectados, y en esa afectación que van a tener, este engrama neural va a hacer que este paciente tenga desequilibrios corporales latentes que van a hacer que no haya la calidad de vida que debiera de tener un paciente en equilibrio lateral. Entonces, entendamos esto. En síntesis, la reunión trató básicamente de esto, del patrón funcional versus el patrón oclusal versus el patrón funcional. Por su atención, muchas gracias.